Esta semana vamos a analizar las famosas 7 últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Generalmente cuando una persona está para morir, se esfuerza para decir lo que cree de más importancia. Yo creo que en estas 7 últimas palabras de Jesús, de alguna manera, Él quiso resumir el Evangelio. Aquí en estas 7 palabras, de alguna manera, está el resumen de toda la vida de Jesús. No solamente en lo que hizo, en lo que dijo, sino también en lo que hizo. Y vamos a tratar con la ayuda de Dios encontrar el mensaje que podemos aplicar a nuestra vida diaria hoy. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa fue su última palabra. Quiero que ustedes mediten conmigo en lo siguiente. La vida de Jesús fue una vida permanente de oración. Jesús murió como Él vivió. Vivió en oración y murió en oración. Su ministerio comenzó con 40 días de oración. Su ministerio termina en la cruz en oración. De las 7 últimas palabras que Él pronuncia, la primera, la cuarta y la última son palabras dirigidas a su Padre, son oraciones. En el inicio, en el medio y en el fin de su ministerio está la oración. Con razón dicen que nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Allí estuvo el secreto de la vida poderosa de Jesús. Nunca te atrevas a pensar que Jesús calmó la tempestad en el mar porque era Dios, que Jesús hizo andar al paralítico porque era Dios, que Jesús vivió una vida sin pecado porque era Dios. Es verdad que era Dios, plenamente Dios, pero es verdad que era hombre, plenamente hombre. Y es más verdad todavía que cuando vino a este mundo hizo un trato con su Padre. No usaría en esta tierra sus poderes divinos. Amigos queridos y hermanos, Él no vino a este mundo para enseñarnos solamente que tenemos que vivir una vida de obediencia y victoria sobre el pecado. Él vino para enseñarnos cómo es que se vive para poder vivir una vida de obediencia y victoria sobre el pecado. Él vino no solamente para fijarnos el blanco, Él vino para enseñarnos el método. Él no vino a enseñarnos a dónde debemos llegar, Él vino a mostrarnos el camino para llegar allá. Su vida fue una vida de oración. En el inicio, en el medio y en el fin de su ministerio estaba presente la oración. Su vida era una vida de permanente comunión con el Padre. Y ahora muere en la cruz del Calvario. Mírenlo allá. Sus manos están clavadas en la cruz. Ya no puede más hacer milagros, pero puede orar. Sus pies están clavados. No puede correr más buscando al pecador, pero puede orar. No puede más enseñar a sus discípulos, todos lo han abandonado, pero puede orar. Amigos queridos, este mediodía almorcé con una familia linda de esta institución y conocí a un viejito de 90 años y decía: no puedo hacer nada, pero puedo orar. Y la nieta decía: yo me siento segura porque sé que por lo menos el abuelo está orando, tiene mucho tiempo para orar por mí. No puede ver, pero puede orar. No puede correr, pero puede orar. Amigos, no impidan que nadie les quite el privilegio maravilloso de conversar con Dios. Hagan de su vida una vida de oración. Yo quiero meditar en la oración que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la primera de ellas. ¿Cómo orarías tú si estuvieses clavado en la cruz del Calvario y los enemigos te estuviesen escupiendo en el rostro y colocando una corona de espinas y burlándose de ti? ¿Cómo orarías tú? ¿Cómo orarías tú en el último minuto de tu vida?
cuando tu carro se está desbarrancando porque un otro chofer te empujó para allá? ¿Cómo orarías tú? ¿Cómo orarías tú cuando te resbalaste del 20º piso y estás cayendo al suelo y sabes que tienes los últimos segundos de vida? ¿Cuál sería tu oración? Yo creo que la mía instintivamente sería: Señor, sálvame, líbrame. Jesús era un hombre como tú y como yo, plenamente hombre a pesar de ser Dios. Y tenía como tú y como yo el instinto de conservación. Y en el momento final de su vida, como ser humano, podía orar: Señor, sálvame, líbrame de esta situación, arranca mis manos de la cruz, calma mi sufrimiento, calma mi dolor. Pero él no ora por él, él ora por los otros. ¡Qué nobleza! Pero no ora por sus amigos maravillosos, no ora por sus parientes, no ora por sus discípulos. No, el objeto de su oración es otro tipo de gente. Es lo peor de la raza humana. Él ora por el que lo clava, él ora por el que lo maldice, él ora por el que le hace un agujero con la lanza, él ora por sus enemigos, él no ora por sus amigos, él no ora por los maravillosos cristianos, él no ora por él ora por lo peor que la raza humana tiene. ¿Somos capaces de orar por nuestros enemigos? Orar por un amigo ya a veces no es fácil. Imagínense orar por un enemigo. Pero cuando Jesús nos enseñó a orar por los enemigos en la cruz del Calvario, no estaba queriéndonos imponer un deber más en la vida cristiana. Las cosas que Él aconseja es para el bien de la propia humanidad. Y cuando Él nos dijo que debemos orar por nuestros enemigos, Él estaba queriendo enseñarnos el secreto de una vida feliz, el secreto de un sueño tranquilo, el secreto de no vivir atormentado en medio de la noche buscando una píldora para dormir, el secreto para no estar llenando los consultorios de psicoanalistas, el secreto para andar por la vida mirando con ojos limpios a todo el mundo, el secreto para llegar al momento de la muerte y morir en paz. Nunca pienses que le estás haciendo un favor a nadie cuando lo perdonas. La persona más beneficiada con el perdón es la persona que ofrece el perdón, es la persona que perdona. El otro que recibe el perdón, tu perdón no significa mucha cosa para él. El único que se envenena, se ahoga y se asfixia es el pobre que no es capaz de perdonar. Y cuando perdona, por primera vez en la vida consigue respirar a pulmón lleno. El más beneficiado es el que perdona. Jesús sabía de eso. Entonces el perdón no es una obligación, es el secreto de una vida de paz, de una vida feliz. Estaba dirigiendo una campaña evangelística en Nueva York. En la mitad de la semana me invitaron a cenar y el hermano me dice: pastor, ¿está viendo aquella chica ya? Mi hija mayor está hace 4 o 5 años fuera de la iglesia. Era una niña linda. La presenté a Dios aquí en el altar de la iglesia. Creció en la iglesia, conociendo el Evangelio de Jesús. Fue directora de jóvenes, activa, participante, cantaba en el coro, cantaba en el grupo, tocaba piano, hacía todo, una chica maravillosa. Pero un día la acusaron de algo que no hizo. Y el pastor de la iglesia nunca la visitó. Simplemente la llevó para la comisión de iglesia, para la junta de la iglesia. Nunca la escuchó. Escuchó a los otros, pero a la chica no. Y eso le dolió tanto a mi hija, que después que se dio a conocer la disciplina que le habían aplicado, mi hija vino y me dijo: papá, no hice nada y me disciplinaron. Ya que estoy disciplinada sin hacer nada, no voy a recibir la disciplina por las puras. Ahora voy a hacer para que la disciplina sea justa. No voy a acusar a nadie de injusticia.
Solamente voy a hacer que la disciplina se vuelva justa. Es decir, voy a hacer lo que merece una disciplina, ya que no lo hice. Y comenzó a salir de la iglesia. Y el hombre decía: pastor, a mí me duele ver a mi hija muriendo poco a poco. Ha bajado a lo más bajo, a lo más profundo, ha caído, ha perdido el respeto propio. Sale una semana con cada muchacho, ya fuma, bebe, asiste a los bailes, hace de todo, llega de madrugada en casa, hay días que no viene para dormir. Vive una vida de promiscuidad, una vida infeliz, una vida vacía, y no quiere saber nada más con la iglesia. Cree que todo el mundo en la iglesia es hipócrita. Cree que los pastores son hipócritas, injustos, la maltrataron, no dialogaron con ella, no le dieron la oportunidad de hablar. Pastor, siempre que hay una semana de oración, yo llamo a los pastores para cenar aquí en casa, para que puedan hablar con mi hija. Ella no quiere escuchar a nadie, pero ha escuchado unos cassettes suyos y de alguna manera el mensaje tocó el corazón de ella. Si usted le habla, tal vez ella lo escuche. Pero ella no me escuchó, pero fue delicada y cortés conmigo. La invité para ir a las conferencias y ella fue esa noche y fue la otra noche y la siguiente noche también. Y el viernes en la noche yo hice un llamado y la vi llorar sentada sin poder levantarse. Todo el mundo se levantaba y venía, pero ella no. Hice un llamado específico. Dije: si estás fuera de la iglesia, si te sientes sola, triste, esta es tu oportunidad, vuelve a los brazos de Jesús. Y ella lloró, pero no se levantó. Al día siguiente era mi último mensaje. Prediqué, hice nuevamente el llamado, la vi llorar nuevamente, pero entonces dije: ¿por qué permites que el resentimiento, el dolor de haber sido injustamente disciplinada te haga sentir lo que estás sintiendo? Quien fue injusto contigo no está más aquí, ni se acuerda de ti, ni se acuerda más de lo que sucedió. Pero en estos 5 años eres la única que ha sufrido, la única que lloró, la única que no puede perdonar. Y de repente la vi levantarse y venir adelante. Terminada la predicación, hablé con ella. Lloraba como una niña. Yo le dije: llora. Es a través de tus lágrimas que va a salir todo el veneno de tu corazón. Llora todo lo que tú quieras, pero por favor vuelve a Jesús. Pasé para otra ciudad a hacer otra semana de cosecha y entonces recibí una llamada del papá. Me dijo: pastor, tengo una noticia linda. Mi hija se va a rebautizar el próximo sábado. ¿Y sabe lo que me ha pedido? Que mande llamar el pastor que la disciplinó, que ahora está en un estado distante de aquí. Y yo estoy pagando el pasaje del pastor para que el sábado venga para rebautizarla. Ahora ella podía respirar en paz. 15 días después yo pasaba por aquella ciudad. Tuve la alegría de verla. Había un brillo especial en sus ojos. Todo era diferente. Había aprendido a perdonar. El veneno había salido de su vida. La vida del perdonado no había cambiado nada, pero la vida de quien perdonó había cambiado completamente. Entonces, por favor, no me digas lo que te hicieron. No me digas cuán injustos fueron contigo. No me digas cuán hipócritas fueron contigo. No me digas cuán mal hablaron de ti. Supongo que no te escupieron en el rostro. Supongo que no te colocaron una corona de espinas. Supongo que nadie te clavó los pies y las manos en una cruz. Nadie te hizo caminar por la calle desnudo, semidesnudo. Nadie te dio chicotazos en las espaldas. Asimismo, Jesús, clavado en la cruz, dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Y yo les pregunto en esta noche, ¿valió la pena la oración de Jesús? Él oró por los peores seres humanos de su tiempo.
por los incrédulos, por los más rebeldes, por aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, pero habían tenido todos los motivos para saber. Habían rechazado la luz, conocían la Biblia, pero no entendían el propósito espiritual de la Biblia. Ellos tenían todos los motivos para conocer, pero no querían conocer. Y Jesús oró por ellos. Y Jesús imploró por ellos. Se dirigió al Padre intercediendo por ellos. ¿La oración de Jesús en la cruz se perdió en la inmensidad del universo? No. ¿Quieren ver la respuesta a la oración de Jesús? Entonces, vamos al día del Pentecostés. Pedro predicando. Pedro apuntando con el dedo a aquel pueblo y diciéndole: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, como respuesta a la maravillosa oración de Jesús en la cruz del Calvario, ahora toca y entra y destroza los preconceptos y derrumba todo y entra al corazón. Y de repente aquel soldado que clavó sus manos se levanta en medio de la multitud y corre y se dirige a Pedro y le dice: Pedro, yo fui el que clavó sus manos. ¿Hay perdón para mí? Y Pedro le dice: si te arrepientes y crees en Él y eres bautizado, hay perdón, sí. Y el otro viene y le dice: yo soy el que le dio los chicotazos en la espalda, hay esperanza para mí. Y Pedro le dice: sí. Y uno comienza a levantarse, y el otro, y el otro, y el otro, y de repente 3,000 de aquellos que estaban allí, clavándolo, insultándolo, incrédulos, negándolo, rechazándolo, 3,000 estaban reunidos y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, aquí está el poder de la oración intercesora. Jesús acreditó en los peores hombres y el Padre le respondió. El Espíritu trabajó en esas vidas. Jesús no vio más en su cuerpo. No estuvo presente físicamente en el momento. Estaba ya con su Padre. Pero 3,000 se unieron a la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Sabe lo que Jesús nos está diciendo esta noche? Que no debemos parar de orar por los peores, por aquellos que pensamos que para ellos no hay más solución, no hay más esperanza, por los peores delincuentes, por los peores asesinos, por los peores hipócritas, por las prostitutas, por los homosexuales, por los drogados, por aquellos que están en la calle, borrachos, acabados por la vida, sin valores, sin respeto propio. Por aquellos que nosotros pensamos que han llegado al punto que no tienen más perdón, porque no viven lo que predican o porque son incoherentes con lo que enseñan. Es por aquellos que tenemos que orar, interceder. Y Dios nos responderá la oración. Amigos queridos, mi madre oró 34 años por su esposo, mi papá. Nunca quiso saber nada de Jesús. Dijo no y no y no. Al comienzo persiguió. Cuando los hijos crecieron se volvió indiferente, pero nunca quiso abrir el corazón a Jesús. Y yo veía orando a mi madre 10 años, 20 años, 30 años, 34 años. Y un día yo mismo tuve la alegría de bautizar a mi propio padre. Y cuando yo salí del tanque del bautismo con mi papá, vi mi anciana madre sentada, sus ojos llenos de lágrimas. Nadie sabría lo que estaba sintiendo, pero yo sabía. 34 años arrodillada por aquel hombre, y ahora veía la respuesta de su oración. Estaba predicando en Curitiba hace 2 años, y un hermano me dice: está viendo aquel viejito de cabello blanco. Oró 55 años por su hijo, el hijo perdido, acabado en los vicios, en la promiscuidad. Y cuanto más se hundía el hijo, más aquel anciano se arrodillaba y clamaba a Dios. Y aquel hermano me decía:
¿Sabe quién es el que está al lado del viejito de cabello blanco? Es el hijo, de vuelta a los brazos de Dios, rescatado por el amor de Dios. Estoy predicando esta noche aquí para un padre cuyo hijo nació en la iglesia y hoy día está fuera de la iglesia. No pierdas las esperanzas. Ora. Tus ojos se están cerrando. Te estás sintiendo acabado ya físicamente. Estás clavado en la cruz de la vida. Tus horas de agonía están contados y no estás viendo a tu hijo retornar. No desesperes. ¿Quién sabe? Descanses en Jesús. Pero te digo una cosa. En la hermosa mañana de la resurrección tendrás la más grande sorpresa de tu vida. Tu hijo estará presente. ¿Y sabes por qué? Porque no te cansaste de orar. Porque viviste orando y moriste orando por él. El Señor responderá a tu oración. El Espíritu hará su trabajo. Un día él volverá. En el Brasil hubo un pastor que nosotros llamamos el príncipe de los pastores. El pastor Rolf Bells fue presidente de 2 uniones en Brasil hace muchos años atrás y padre de 3 hijos. 2 de ellos también se tornaron pastores. Claudio Bells, que fue director de jóvenes de la División Sudamericana en un tiempo, y su hermano menor, Octavio Bells. Solo que por esas cosas que la vida tiene, Octavio Bells sintió que estaba siendo injusticiado. Sintió que todos eran injustos con él. Y comenzó a sentirse mal, pero era muy coherente con él. Y dijo, si me voy a sentir mal, entonces me retiro, me voy. Y él se retiró del ministerio, entregó su credencial. Mas no solamente eso, él fue a la iglesia y pidió que lo desligasen de la iglesia. No quiero ser más miembro de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia no quiso, no había motivo para separarlo de la iglesia. Y él abrió un proceso judicial y la iglesia inmediatamente lo borró. Y se tornó en el mayor enemigo de esta iglesia. Y durante más de 10 años atacó esta iglesia y criticó esta iglesia y condenó esta iglesia. Hizo daños terribles para esta iglesia. Colocaba detectives particulares para vigilar a los pastores, para tratar de descubrirles alguna cosa errada y después publicar fotografías, publicar documentos. ¿Cómo envenenaba la vida de esta iglesia? No era feliz, no estaba feliz, no se sentía feliz. Hace 3 años atrás, dirigí una cruzada evangelística en el Maracanazinho, un estadio cubierto donde caben unas 28,000, 30,000 personas, al lado del grande Maracaná, en el centro de Río de Janeiro. Aprovechando que estaba dirigiendo esa cruzada evangelística, decidí visitar a algunos pastores que en una época fueron pastores y por algunas circunstancias no son más pastores. Fue así que llegué a la casa de Octavio Bells. Quien me abrió la puerta fue la esposa. Y cuando él me vio, me dijo, pastor, por favor, váyase, porque él lo va a maltratar. Y yo lo quiero mucho. No quiero que él lo maltrate. Le dije, no. Yo vine para hacer una oración con Octavio. No me voy sin hablar con él. Y ella me dijo, no, pastor, por favor, váyase. Pero en ese momento Octavio salió. Y él salió con 4 piedras en la mano, simbólicamente. Y realmente me maltrató. Y yo lo escuché. Ahí parado en la puerta le dije, mira, tienes derecho de hablar todo lo que tengas que hablar. Tienes derecho de decir todo lo que tengas que decir. Te voy a escuchar. Pero habla hasta lo último que tengas para decir. No te voy a refutar. No voy a argumentar. Porque yo no vine a discutir contigo. Yo vine solamente para orar contigo. Él habló. Después me hizo pasar. Oré con él. Le dije, mire Octavio, yo estoy predicando todas las noches en el Maracanazinho.
Y él dice, sí, pastor, yo sé porque yo vi en la televisión el anuncio, pero yo no voy. Yo no tengo nada que ver con la iglesia. Le dije, sí, pero esa campaña evangelística no es para los miembros de iglesia, es para todos. Entonces anda esta noche. Él dijo, no voy. Bueno, de todas maneras, ya oré contigo, ya te hice la invitación. Si puedes, aparece allá. Eso fue el martes, yo no sabía que él había ido, pero el viernes cuando llegué, después del trabajo, de la predicación, en el hotel encontré un cartón, una tarjeta, y decía, pastor, estoy luchando terriblemente, siento que el Espíritu de Dios me llama, pero ya es demasiado tarde para mí. Ya fui demasiado lejos. No puedo volver más. Oré por él y me acosté. A las 2 de la mañana el teléfono me despertó. Era él. Me dice, pastor, he pecado contra el Espíritu Santo. No hay vuelta para mí. Le dije, Octavio, si hubieses pecado contra el Espíritu Santo, no me estarías llamando a esta hora. El Espíritu te está hablando. Tú sientes su voz llamándote. ¿Por qué no le entregas el corazón a Jesús en este momento, aquí por teléfono? Y él me descolgó el teléfono. El sábado en la noche era mi última predicación en el Maracanázinho. Hice un llamado. Miles de personas habían venido todas las noches al llamado. Teníamos casi 3,000 nombres que habíamos recogido durante la semana. Pero la última noche decidí hacer un llamado para los que durante la semana no habían podido aceptar el llamado. Pero el Espíritu de Dios tocó mi corazón en la hora. Me acordé de Octavio. Hice una cosa que nunca hice en mi vida. Dije, antes de hacer el llamado para todos, voy a hacer un llamado especial. Para alguien que nació y creció en la iglesia de Dios. Para alguien que fue un ministro de Dios. Por alguna cosa de la vida se fue. Estuvo 10 años fuera de la iglesia, luchando contra la iglesia, atacando, condenando y criticando la iglesia. Pero no tienes paz. La mayor prueba de que no tienes paz son las lágrimas que escondiste cuando oré contigo. La mayor prueba de que no tienes paz es la tarjeta que dejaste en mi hotel. La mayor prueba de que no tienes paz es la llamada que me hiciste anoche. Pero el Señor Jesús te está llamando. Y yo te voy a desafiar esta noche. Yo no sé si estás en medio de estas 20,000, 30,000 personas, pero si estás en algún rincón de aquí, te voy a pedir que vengas adelante, pero no aquí abajo. Te voy a pedir que subas aquí arriba. Quiero abrazarte aquí. Pero quiero que vengas diciéndole a Jesús, Señor, quiero sacar el veneno de mi alma. Quiero rendirme a tus pies. Quiero perdonar. Durante 2 o 3 minutos hubo un silencio espectacular en aquel auditorio. Todo el mundo en medio de la penumbra miraba de un lado para otro. Y de repente yo sentí los cañones de luz iluminando el fondo del palco. Y Octavio Belz apareció, cabizbajo, derrotado, sudando, con un pañuelo en la mano. Yo corrí para abrazarlo. Hermanos, muchas veces me emociono cuando predico, pero nunca perdí el control de mis emociones. Aquel día sí, porque yo abrazaba a alguien como yo, que nació, creció en la iglesia, soñó con el ministerio, estuvo 10 años fuera, herido, y ahora 10 años después conseguí expulsar el veneno del alma, conseguía correr a los brazos de Jesús, conseguía declarar delante de más de 20,000 personas que amaba a Jesús, quería unirse a la misión que Jesús le dio a la iglesia en esta tierra. Hace 15 días prediqué en el IAE en la semana de oración y presenté a Octavio una vez más. Hoy día haciendo conferencias, ganando almas como nunca, y me contó que una vez cuando estaba
en los últimos días de su ministerio. Estaba expulsando el demonio de una chica en su iglesia poseída por el demonio, y de repente el demonio, antes de ser expulsado, le dijo: te vas a arrepentir, tú nunca más vas a predicar el libro de tapa negra. Y el diablo consiguió callarlo durante 10 años, pero hoy día el enemigo está derrotado. Octavio no es más un pastor, pero es un grande predicador. Gana almas, conquista corazones, cuenta su experiencia, y miles todavía podrán escuchar el testimonio vivo de esa vida transformada por el poder de Dios. Hermanos queridos, si ustedes no son diferentes a mí, deben haber sido heridos en la vida. Alguien debe haberlos maltratado, porque también alguien me maltrató ya en la vida. Pero cuando miro la cruz del Calvario y cuando veo subiendo ahí mi Señor Jesús, y cuando veo muriendo Él en silencio, cuando veo que Él ora y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, entonces entiendo que yo no soy digno, que yo no merezco, pero alabo su nombre porque Él me ama, porque Él es capaz de perdonarme y transformarme. Alguien subió la montaña del Calvario. Alguien murió como una oveja en silencio. Alguien no reclamó. Si alguien estaba siendo injusticiado, era Él. Si alguien debía reclamar justicia, era Él. Pero muere en silencio. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para querer reclamar justicia de los hombres? Es por eso que voy a pedirle a una niña brasileña que acaba de llegar aquí, Ideli, que venga a cantar. Y mientras ella canta, yo voy a pedirte que tú en tu corazón subas la montaña del Calvario con Jesús. Lo imagines sufriendo en silencio. Cierra tus ojos, imagina la montaña del Calvario. Y mientras Ideli canta, dile a Jesús que te dé la capacidad de perdonar, de aceptar a los otros como son. Dile que te arranque el veneno del alma, que te dé paz, que te haga dormir tranquilo. Soy
y a morir. Padre que estás en los cielos, desde el momento que tenemos sentimientos y somos seres humanos, naturalmente que el perdón, el perdonar, el olvidar lo que los otros hacen contra nosotros, no es fácil. De cierta manera tiene que ser un acto milagroso, pero justamente el Evangelio es un milagro. Tú viniste a este mundo justamente para eso, para hacer las cosas imposibles para el hombre. Era imposible para el paralítico andar. Era imposible que el ciego viese. Era imposible que Lázaro resucitase. Pero tú hiciste las cosas imposibles. Entonces, Padre querido, tú puedes también hoy día hacer lo imposible en nuestro corazón. Darnos la capacidad no solamente de perdonar, sino de orar por los que nos hirieron, de orar por los que nos golpearon. Y al hacerlo esto, Padre, al hacer esto, ayúdanos a recordar que el mayor beneficiado con el perdón somos nosotros mismos, porque al expulsar el veneno del alma, podemos dormir en paz. Podemos comer en paz. Podemos mirar a las personas con un brillo diferente en los ojos. Oh Padre querido, durante esta semana opera esos milagros en nuestra vida. Haz por nosotros lo que no tenemos fuerzas de hacer por nuestra capacidad humana. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos. Esta noche acompaña a cada uno de estos hermanos. Bendícelos. Tu Espíritu trabaja en la vida de ellos. Que tu palabra produzca frutos abundantes. A lo largo de la semana, paso a paso, condúcenos. Trabaja, háblanos con poder. En nombre de Jesucristo. Amén.